Lo que hemos visto hasta ahora es el átomo con sus orbitales atómicos. Ahora, estos orbitales atómicos, estos átomos, no existen libres en la naturaleza. ¿Por qué existe toda la materia que nos rodea? Y porque los átomos prefieren estar unidos y no separados, porque el estar unidos disminuye su nivel de energía. Entonces, por eso se unen los átomos entre sí y forman toda la materia que nos rodea. Entonces, ¿cómo es que se unen estos átomos? Se unen porque se solapan o traslapan o se juntan, se funden estos niveles de energía de los orbitales de valencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un carbono acá, ¿qué es sp3? Recuerden que el sp3 tenía 4 orbitales sp3. Uno ahí, esto que hago relleno como si fuera para afuera y este para atrás. ¿Se acuerdan que tiene esta forma? Está dibujado así. Este es este. Estos dos para afuera y este para atrás. Cuando el carbono se encuentra con otro carbono igual, tiene que traslapar o solapar sus dos orbitales. O sea que tienen que estar colineales en la misma línea. Supongamos que agarro este, no importa, no es sp3, pero no importa. Para que se unan tienen que estar así. No pueden estar así, porque así no hay buen solapamiento. Tienen que estar en la misma línea y ser más o menos el mismo nivel de energía, si no, no va a haber enlace. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Tienen que estar en la misma línea, no así, cruzado, porque ahí va a ser muy inestable el enlace. Entonces, cuando están así en el mismo nivel, digamos, se forma acá entre este orbital atómico, sp3, y sp3, cuando se solapan, se forma lo que se llama un enlace, un orbital molecular, sigma, se escribe así con la letra griega, sigma, o también llamado enlace simple. Cuando se solapan los orbitales atómicos, se forma un orbital molecular o enlace. En este caso, si se une un sp3 con un sp3, se forma un orbital molecular o enlace sigma. Y empezamos a formar las moléculas así, cuando se empiezan a unir los átomos. Entonces, ahí se unieron dos carbonos que son sp3, perdón, y se solaparon. Entonces se formó ese enlace. Pero acá estos carbonos podrían tener también unidos acá los hidrógenos. Los hidrógenos se hacen redonditos. ¿Por qué se hacen redonditos? ¿Qué átomo es el hidrógeno? El número 1. Entonces, ¿dónde tiene su electrón de valencia? En el primer orbital. En el 1S. En el 1S, que es esférico. Entonces, por eso lo dibujamos así. Acá, bueno, y así se van uniendo los carbonos. ¿Ven? Por ejemplo, acá tengo un carbono sp3 con otro carbono sp3, se unen, y acá carbono con hidrógeno son estos que están puestos acá. ¿Ven? Y entonces así se van formando los distintos carbonos. Esto lo hice para mostrarles que muchas veces los compuestos orgánicos los dibujamos así, de esta manera. ¿Qué significa eso? Significa que en cada vértice hay un carbono. Y cada carbono debe tener 4 enlaces, porque tiene 4 electrones de valencia. Entonces, acá hay 3 hidrógenos que no se escriben. Acá hay solamente 2, porque los otros 2 enlaces son con carbono. Acá 2 y acá 3. ¿Y por qué se hace en esta forma en zigzag? Porque fíjense que la molécula va tomando esa forma. ¿Ven cómo queda acá? Cada carbono tiene dos hidrógenos, son los 2 átomos blancos, y va teniendo esta forma. La molécula más pequeña de carbono, que tiene un carbono sp3, 4 hidrógenos, se llama metano. Met, que significa un átomo de carbono,
y la terminación ano, que viene de todos simples enlaces. Entonces, este es el metano, que cuando se unen dos carbonos y está todo simple enlace, como hacíamos recién acá cada uno con hidrógeno, vamos a tener el etano. Et quiere decir dos carbonos. Entonces, el etano es carbono, hidrógeno 3, unido carbono, hidrógeno 3. Se puede escribir así, se puede escribir C2H6, eso es el etano. Cuando tiene 3 átomos de carbono, el prefijo prop, propano. Profe, ¿cómo se dibuja el etano? Así o así. O así, con todos hidrógenos acá. El propano son 3 átomos de carbono, cada uno con sus respectivos hidrógenos. ¿Ven? Carbono unido a 3 hidrógenos son 3 enlaces, más este carbono 4. Este carbono unido a estos 2 carbonos son 2, más 2 hidrógenos, lo podemos dibujar así, porque 3 carbonos y sus respectivos hidrógenos. Y cuando tiene 4 carbonos se llama butano. Butano. Por ejemplo, el butano lineal es este. Sería así. Después tienen los prefijos que vienen del griego, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano y todo eso. Si tenemos un carbono sp2, sí. Entonces el carbono sp2, acuérdense que estaba en el plano tenía 3 orbitales sp2 en el plano y un p perpendicular. Por arriba y por debajo del plano. Cuando ese carbono sp2 se une a otro carbono sp2, tienen que estar colineales los orbitales para poder solaparse. Entonces acá se unen los dos sp2 y forman un orbital molecular sigma. Y este también puede ser sp2, entonces bueno, lo dejamos así. Y este tiene un p. Ahora, ¿qué pasa con estos p? Estos p tienen que estar paralelos para solapar los orbitales por arriba y por abajo del plano y se forma lo que se llama orbital molecular o enlace pi o doble. Acá tenés uno. Acá hay un carbono sp2 con otro carbono sp2. Acá se unieron a hidrógeno, que ya lo voy a hacer acá en este dibujito, y acá tenemos los P. Los P son bilobulares, se unen por arriba y por debajo del plano. ¿Lo ven? Perfecto. Sí, sí. Pero estos son espacios de energía. La molécula, que son, recuerden que los núcleos son los que tienen masa, tiene geometría trigonal plana. Podría unirse hidrógeno, por ejemplo, y si acá se uniera hidrógeno, tendríamos el eteno, que decía recién la compañera. Dos átomos de carbono, y la terminación eno quiere decir que tiene doble enlace. Pero también podríamos poner, en lugar de hidrógeno, poner un carbono sp3 acá. Entonces, si ponemos un carbono sp3, ¿se podría unir? Y sí, porque la única diferencia, o lo único que debería ocurrir es que estén en el mismo colineales, o sea, que no vengan así, sino que vengan en la misma línea, para poder solapar el sp3 con el sp2, y que se va a formar acá un enlace sigma. Tenemos el sp2, acá carbono sp2 y acá el carbono sp3. ¿Se pueden unir? Sí, porque el sp3 va a venir en esta colineal, ¿ven? Y acá se va a formar el enlace sigma, que es este que yo representé acá. Un sp2 con un sp3 forman un enlace sigma. Sí, acá tengo 2 carbonos sp2 unidos a hidrógeno. Este es el eteno. Vamos a sacarle un hidrógeno y lo vamos a unir a este átomo de carbono sp3. ¿Ven? Entonces queda así. Le saco acá bueno, no se lo saco porque se den cuenta que acá está el doble enlace. Fíjense, esta parte de la molécula es un carbono sp3. Entonces, esta parte de la molécula es trigonal, es tetraédrica.
Y esta parte de la molécula, como son dos carbonos de sp2, es trigonal plana. ¿Lo ven? Y mientras haya enlace sigma, los átomos pueden girar en ese enlace y no pasa nada. Gira de tal manera que, por ejemplo, así es más estable y así es más inestable. ¿Por qué es más inestable así que así? Porque se juntan los dos carbonos. Porque acá están más cerca las nubes, nubes electrónicas de estos grupos. Entonces hay repulsión. Por lo tanto, le conviene estar. Pero se mueve, se mueve y hay, aunque sea diferencia de energía, pero existe ese movimiento. En cambio, cuando se hace pi, ¿qué ocurre? No puede rotar, porque si rotara, ¿qué pasó con el enlace pi? Se rompió. Entonces, el enlace pi rigidiza la molécula. El enlace triple, por ejemplo, si tenemos un carbono que es sp, el carbono sp, recuerden que tenía dos orbitales sp, un p en esta dirección y un p por adelante y por atrás del plano. ¿Estamos? Entonces, si un carbono sp se une a otro carbono sp, acá va a solapar los dos orbitales atómicos sp y se va a formar un orbital molecular sigma o enlace simple. Y después los P, que son paralelos, por ejemplo, estos que están por adelante y por atrás del plano, van a formar un pi. Entonces los dos P que están dibujados en azul acá, van a formar un pi. Y los dos que están en rojo, paralelos, van a formar el pi por arriba y por abajo del plano, el otro pi. Entonces, ¿qué significa? Tenemos acá dos carbonos que se unieron por enlace sigma y por dos enlaces pi. Acá no importa, si a este le llaman sigma y estos dos pi, está perfecto. Si al del medio le llaman sigma y el de abajo y de arriba pi, es lo mismo, no hay problema. Lo importante es saber cómo se van formando. Fíjense que un pi queda por adelante y por atrás. Y estos sp se pueden solapar con hidrógeno, por ejemplo. Entonces, si acá se unen hidrógeno, esta molécula se llama etino. Ino quiere decir que hay triple enlace. Tiene la capacidad de concatenarse. Esto quiere decir formar cadenas, formando largas cadenas y ciclos. Acá tienen, por ejemplo, un compuesto cualquiera. Puede formar enlaces simples, dobles y triples, los vimos. Acá tenemos doble, triple, simple. Puede presentar enlaces polares y bipolares. ¿Qué significa que un enlace sea polar? Fíjense, acá tengo un carbono sp3 unido a 3 hidrógenos y a un oxígeno. Como el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el carbono, el par de electrones de ese enlace sigma se encuentra cerca del oxígeno, porque los atrae más fuertemente. Entonces, este enlace carbono-oxígeno es polar. Y también es polar este enlace hidrógeno-oxígeno. En cambio, la diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno es menos de 0,4, por lo tanto decimos que es un enlace apolar. Decimos que el enlace es polar cuando está formado por dos átomos de distinta electronegatividad. Y cuando la electronegatividad es mayor, la diferencia de electronegatividad es mayor a 0,4, decimos que ese enlace es polar. Si es 0,4, lo consideramos apolar. Entonces ves acá, por ejemplo, oxígeno, electronegatividad 3,5, el carbono 2,5, resto y me da 1. Entonces eso significa que el enlace es polar. Después está esta forma de representar con mapas electrostáticos, donde se pone más en rojo lo que es más electronegativo y en verde azul lo que es más lo que es menos polar, digamos. Entonces es una forma de representar las moléculas polares. El carbono inorgánico se encuentra en muy pocos compuestos, aunque algunos muy ampliamente distribuidos. Todos los carbonatos y carbonitos que ustedes vieron en química general, todos esos son compuestos inorgánicos. Recuerden que, por ejemplo, el carbonato de calcio es lo que forman nuestros dientes, los mármoles, las
tiza, todo eso es carbonato de calcio. Bueno, carbonato de calcio hay muchísimo, muy ampliamente distribuido, pero es todo compuesto inorgánico, carbonatos, carbonitos y el dióxido de carbono. En cambio, todos los demás son compuestos orgánicos. Hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Presentan enlaces covalentes, ya lo dijimos, donde se acumula gran cantidad de energía. Y fíjense que una de las reacciones más importantes de la naturaleza es la fotosíntesis. La fotosíntesis es lo que realizan los autótrofos para formar su alimento, que es la glucosa. ¿Qué hacen? Toman agua de las raíces, dióxido de carbono por los estomas de las hojas y con la energía radiante de la luz del sol, que es captada por la clorofila, que ya vamos a ver la clase que viene por qué capta la energía de la clorofila, la transforma en glucosa y oxígeno. Es decir, que toda esta energía del sol, recuerden que la energía no se pierde, no se crea, ni se puede degradar, sí, en formas de energía que no puedan ser utilizadas, pero siempre la energía se transforma. Y acá tenemos la energía lumínica o luminosa que pasa a formar energía química y queda acumulada en el alimento. ¿Dónde se acumula la energía? En los enlaces. Fíjense, acá tenemos otra forma de representar, acá como siempre, y como yo les hacía eso de la energía aumenta para arriba, fíjense, tienen dos átomos representados por A y B. A y B están separados. Al estar separados están en ese nivel de energía. ¿Qué ocurre? Que cuando A y B se enlazan y forman una molécula, disminuye su nivel de energía y todo en la naturaleza tiende a su menor nivel de energía. Entonces, al disminuir su nivel de energía, los representamos acá más abajo. ¿Y por qué disminuyó su nivel de energía? ¿Dónde quedó esa energía que tenía? Esa energía quedó acumulada en el enlace. Y acá tienen una tabla donde marca es la energía de cada enlace según el tipo. Fíjense que, por ejemplo, acá yo tengo carbono e hidrógeno, tiene una energía de 413 kilojoules por mol. En cambio, baja un poquito la energía si el enlace es carbono-carbono. Sin embargo, si comparamos carbono, simple enlace carbono, vemos que la energía es de 348 kilojoules por mol. Pero fíjense cuando hay un enlace múltiple, un enlace doble, sube a 614 kilojoules por mol. Y todavía más energía acumulada cuando tengo un enlace triple. Cuando se forman los enlaces, se acumula energía ahí en esos enlaces. Para romper el enlace, yo tengo que dar energía y así separo los átomos y van a estar en un nivel de energía superior. ¿Estamos?